Chiscuj hermanos en Deuteronomio. Deuteronomio, para muchos este capítulo muy conocido. Su capítulo 26 y que van a leer del verso 1 al 13. Van a leer 13 versículos de este capítulo. Acerca del tema, lo que nos cuachanim, acción de gracias por las cosechas. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres, que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto, habitó ahí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Amén, hermanos. Dios. Hermanos amados, esta instrucción, para los que ya saben, para los que ya conocen, esta ley, este mandamiento de Dios, este orden de Dios, pues ya no hay dudas. Pero para algunos que todavía no han aprendido, para algunos que todavía no han sido instruidos, pueden ver dudas. Pero hoy lo vamos a saber de acuerdo a la palabra del Señor. Porque como los hermanos pastores y Ashmer, junchieret anchek coste problema. Coste comió, que son sterok y comanste dudar. Pero chinim hakretamah, hay mucha razón que coman dudar. Porque es igual como atien, que nunca ashnakspan, que nunca kachbo, y hobanak pero hobanak con duda. ¿Será que haré mejor? ¿Será que van a seguir? Pero no se puede. ¿Qué tal si haré mejor? Entonces, banak pero con duda. Entonces también, igual en las cosas de Dios.
hermanos y hermanas, ¿por qué las iglesias evangélicas? ¿Por qué la iglesia cristiana hoy en este día, o en estos días también, porque y algunos todavía no? ¿Por qué la iglesia cristiana hoy, cuya acción de gracias a Dios por las cosechas? ¿Por qué la iglesia cristiana hoy van a celebrar el día de las cosechas? ¿Por qué las cosechas? ¿Por qué no una sola cosecha? Rishin, Erkna, Erkun, Klocoche, Rajij y otros rural, porque Kotaj, pero Ologar, Chichacha Nimri, también Shkista solo Wachkish, pero Patak Chek tanto, y también Patak Klorach Panechkech, o toda clase de lo que Ketjabak. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios y por su misericordia del Señor, la iglesia cristiana van a entender cuál es la voluntad de Dios y que hoy reconoce que Dios es el dueño de todos los productos de la tierra. Orar la iglesia y orar porque si hablo de primicia, hermanos y hermanas, porque Sharbal Ruchu aber Dios, si es si taube, si betamach, y por eso es si jalak rajar Dios, si han los primicia, y es si han de primicia. Entonces, ¿por qué? Uradre shubich que lo que escapan leer, que Dios, cuando Israel van a vivir un tiempo en Egipto, cuando Israel van a maltratar por los egipcios, cuando Israel la esclavitud de Faraón y cuando Dios le tuvo compasión, cuando Dios decidió de liberar a su pueblo debajo de la esclavitud de Faraón. Entonces, cuando Dios le ofreció una tierra a Israel, una tierra lejana, donde Israel con Egipto, según vi la tierra de Canaán, que también se llamaba la tierra prometida, que es una tierra bendita, una tierra fértil, una tierra llena de humedad. Entonces Dios, Shrel de Israel, como tenmid su propio pueblo, su pueblo especial, según Dios, que Israel en Egipto. Entonces Dios, cuando espeper el ma, Shreldruk ashklil, Shreldru dolor, Shomal, ore Israel span, y Dios van a tomar la decisión, Shubir, ¿sabes qué? Pobre mi pueblo, que vas a orar, que vas a precashkol, y que me quick amahala spahonulev, donde otro chingo va a molestar ya. Y que hunulev, uts la hulev, hunulev, owichu up, hunulev, rash la hulev, porque haré Dios suyo, porque haré Dios pero antes que Israel coxpan la tierra de Canaán, la tierra bendecida, antes de que Israel coban sembrar su semilla, antes de que Israel coban cosechar su cosecha, Dios van a instruir, Dios suya una instrucción, Dios viaja en orientación, Dios viaja en dirección exacta y justa. Dios viaja, Hueshatok jala Israel, lo que catcó, chatka juntir lo que cabaj, chatka. Pero antes de que todo, Hueshacho, Hueshapan rahach, entonces kahwesaj ra primicia, cabezaj recasir ots. Porque primicia significa las cosas primeras, los frutos primeros. Arer nabe tak ots tak icha kak ablak lo que shavasah churulev. ¿Por qué Dios shutache Israel para que Israel kuhachu primicia y shubicha y kahacha primicia y kak ambik el lugar donde ver Dios? Hoy en día, cada quien en la iglesia en el entonces pues ya amolak. Entonces subir Dios ya, kak abik,
Cajachera de sacerdote. ¿Qué quiere decir la palabra sacerdote? Un sacerdote significa un líder de Dios. Un sacerdote, Kobij, es la persona, es el hombre, la que ha sido llamada por Dios, de cuidar el espacio sagrado en el templo, y que hoy, que es el pastor de cada iglesia. Aparte es, mire, un sacerdote y aparte el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la otra persona que ha sido llamada también y que solamente puede entrar una vez al año en la parte más interna del pueblo, del templo, el lugar santísimo, que es el sumo sacerdote Kopenchla, y que haré que van a interceder por el pueblo y que van a presentar el pueblo ante Dios. Entonces, hermanos, la palabra del Señor que van a enseñar, orientar. Por ejemplo, si Ojun todavía que van a dudar, ¿será que es bíblico que callara primicia? ¿Será que de verdad Dios cotoche callar primicia? Sí, lo que ya van a leer, estamos en la Biblia. Estamos escuchando mensaje de Dios, palabra de Dios, instrucciones de Dios, orientaciones de Dios para su pueblo. Entonces, luego, Shubich Dios era Israel. Después, que era pastor, como hoy en día, y Shubiche, y lo pones al altar y lo dejarás en el altar de Dios. Kayakanchla, y luego su Shubich Dios. Y después, Chachi Israel, comienzas a contar. Después, Kamajo Beshik, tus pasados, tus sufrimientos pasados, tu dolor, tu aflicción, lo que en Egipto. Entonces, ese es tu momento que Kamajo van a contar a Dios, que haya gracias a Dios por la mano de Dios, Shatresa en Egipto, con mano fuerte, brazos extendidos, con señales y milagros, que Dios rezaja a Israel en Egipto. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios va a no seguir un mandamiento chicuta primicia de la iglesia? Porque hace que van a analizar como algunos testimonios y ejectó. Gracias a Dios, bueno, Pastor Miguel, como Shabihmer hace 45 años, pues entonces Ojnan, porque él también hace 45 años, se van a aceptar el Evangelio. Pero hay una mucha diferencia en aquel día. Y si que tacha de hermano pastor inocente, pues puede ser, tiene más experiencia todavía. El tiempo cuando van a aceptar a Cristo hace 45 años era diferente que hoy. Entonces, ¿por qué? Porque tela shuk del Evangelio, tela shuk mahotaik, tela shuk mahonotziqib, y poco a poco shuknavak, y gracias a Dios chanim ora los cuatro. Pero tampoco que empiece a ver no, estamos aprendiendo todavía, hermanos. Tengan que aprender las cosas de Dios siempre. Dios. Entonces, Shubich, Dios a Israel, callar primicia y Kamajo van a adorar, y Kamajo van a testificar. Kachkeak, Chekabichi Dios, Chamaltios, Chave Señor. Ni os pues en una familia pobre económicamente. Empezó con un padre que era borracho. Empezó con una madre vendedor de guaros. Entonces, mire, pero por la misericordia de Dios, yo sé que a cada uno empezó de diferentes niveles y lugar, situaciones, pero gracias a Dios que tenemos que orar. Algunos orar porque rutaochu y que corresponde ya pero y muchos que no espero primero después si pedro rutaochu y chanim ya somos parte de un pueblo de Dios. Eso es porque Dios jala copan chak chpandro tenvit. Entonces, hermanos amados, luego Israel por chekukanero primicia. ¿Y por qué que veis Dios chuta cher Israel chikuya primicia de todo lo que cotkó? ¿Por qué? Porque Dios chupnó con un propósito.
Porque Dios va a necesitar nuestra cosecha. Dios va a necesitar de lo que tenemos, el canto que ya escuchamos. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Nada lo que tengo no es mío. Todas las cosas son tuyas. Aún mi vida es tuya, Señor. Entonces, Dios va a necesitar la chicuyachka. No, sabes que una cosa, el propósito de Dios, reshutar permiso de Israel, para que Israel ksach ter Dios pohlon lo que Dios shubaruk en Egipto shresach y shukameka la tierra prometida. Dios shutar primicia cherutenmit es para que el pueblo cubanta partarrib de los caminos de Dios, y otro para que no se le olvide las maravillas de Dios, los grandes favores de Dios que shubaruk en Israel arela krajer Dios, en una palabra, para que Dios trache para siempre con la mano de su pueblo, agarrado de las manos, que el pueblo cubanta alejarrib, que el pueblo cubanta apartarrib, que al disparo leer Dios, y para que Dios de esa manera, que cuando cuban seguir cuban bendecir utenmit. Hermanos amados, porque cuántos testimonios oral, wet que kahlah, es hermanos y betaan, como el pastor Pedro Yeshubich, cuando her ochtot qiat diezmos, cuando ojo her qiat primicia, kuban takshin lo que hachpo hongnap, kunat kshin al año. Apura pena kot ksi chuha también, apura pena kot kchah chuha también. Y qekna kuban takekna, qeklon la beakshin an intentar qalhun la poquito cuando kablachek chkapchek. Y kot chotchpan. Van a intentar con los meses, 2-3 meses, con los becrash por un poco cuando kablachek y no nak chotchpan. ¿Por qué? Porque Dios ere kukot chakwach, si cuando ojo Dios, cuando ojo van a amar, servir a Dios, obedecer a Dios, kotuk osher cosas, todo el tiempo van a sufrir. Entonces cuando se cuenta chakasijer Dios es como mentira, cuando Dios lo que cotó es por querer. Y quien bichi hermano, Dios cuando cota algo es porque Dios ya shuyó. Chiblan pechanim las primicias oral. Dios nunca cota cosas anticipadas. No como okmika bajo negocio, un chiquitman negocio takulev. Bueno, ¿sabes qué? Que cost kayabrulev, kayachuen chajo mes en cas. Y su cobeja el vendedor. Pues está bien, pero si me tira 10,000 de anticipo. Si cállate 10,000 de anticipo, entonces te trato. Y cualquier momento que me que ya ve de una vez. Pero jun como craco chepurulef, entonces van a anticipar con anticipo. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos humanos. Pero Dios no es así. Dios era cotat anticipo, sino que más bien Dios van a anticipar las bendiciones. ¿Cuántos unakchanima chap ishkip abon yaltom chikip non tu Dios y otro que Dios también hay bendecidos? No es mentira. Tienen terrenos, tienen casas, tienen dineros, tienen carros y todo. Y como pues él también conecta por él bendecido también. Pero él escucha que Dios le ha adelantado sus bendiciones. Entonces, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, cuando Dios cotar primicias, es porque Yahshua cosecha. Porque Yahshua nerkhach, Yahshua kruachulev juntir, Yahshua todo lo que copa choch. Chiblan por orar, hermano. Lo que orar para cuántas personas. Pues Shahbe, vida chiquita, shikamlak, y shikanak iglesia. Bastante shikamlak. Pero más kanahibukesh. Más es poco lo que shikamlak. Orar que hablo buenos bultos. Y Allah shikamlak con el corazón. En cosa que hablo, yamer que torte cue. Cabal shikamlak, hasta más shikamlak. Está bien. Pero más kanahibukesh. Más nem cuidar Dios. Mira, bicha, orar lo que colak, bueno, lástima, ¿verdad? Este lugar, ¿no? Porque showship, shupan kun kuk, y ni shuyat masawach, porque sheta koship kun colak. Entonces, puede ser shahun shukan lo ship kun también. Bueno, kmak techa, shilala sharko, mat sonak, todo lo que colak. Entonces, y que bichi, hermanos y hermanas, Dios shuya la instrucción a su pueblo Israel.
y que ve también suko pan ek la carta de Pedro a la iglesia de Asia. Qeskuhum pehnani buk. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Porque algunos también tal vez, bueno, eso fue el Antiguo Testamento. Eso fue de que hoy ya no existe. Todo lo que porque Dios sí, pero es a su pueblo Israel. Ural el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, van a citar también, cuando en el verso 9, Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, que significa una descendencia apartada para Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, ¿por qué Pedro subió a orar? Tal como Dios va a llamar a Israel en Egipto, en el desierto, en la tierra de Canaán, que es un pueblo especial para Dios, el pueblo escogido para Dios, que es Israel, la única nación en todas las naciones. Pero entonces hoy Dios va a reemplazar a Israel con la iglesia de hoy. Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Y como ya linaje escogido significa una descendencia exclusivo de Dios. Y real sacerdocio. Y sacerdocio, hermano, también va a citar Pedro según en Éxodo capítulo 19 del verso 5 y 6. Entonces cuando Dios subió a Israel, si oyeres mis mandamientos, seréis un reino especial, sacerdocio. Entonces, hermano, la palabra sacerdocio, sacerdote, significa, como ver, la persona, un sacerdote significa una persona que ha sido llamada específicamente para cuidar el espacio más sagrado en el templo, que es el altar. Entonces Dios, hoy la iglesia, toda la congregación, hoy Dios va a llamar esta iglesia y todas las iglesias cristianas, que es la única comunidad cristiana que Dios va a confiar, que sí van a obedecer todos los mandamientos del Señor. Entonces, qué privilegio Dios hoy iglesia, qué privilegio Dios hoy, que Dios coge una confianza que van a obedecer. Entonces, hermanos, y luego que bichiva en números, que no me lees poner números. Ahora algunos han preguntar, pero ¿para quiénes son las primicias y los diezmos que cristianos, que los evangélicos? En Números capítulo 18, del verso 9 al 13, Dios, Aarón, su siervo, su sacerdote, su líder en medio de su pueblo. Ural viejo, pero será tuyo de la ofrenda de las cosas santas renovadas del fuego, reservada, del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los
hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas, contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y trigo. Todo lo más escogido, las primicias de ello, que me presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerán de ellas. Hermanos, esta palabra entonces viene siendo y nos viene diciendo lo que otros Dios chakwach, que las primicias chishutat Dios cherotenmit nik vivir es para el sostenimiento de los sacerdotes, es para el sostenimiento, para el alimento, lo que Dios obró escoger, chicupan, enseñar a su pueblo, orientar a su pueblo, capacitar a su pueblo, conducir al pueblo hacia su reino. Entonces, claramente, Dios shubihkanak y solamente quien bishiva, ya que eso, porque ahora ya shbek. Mire, en el Antiguo Testamento, Okochpan, en el Nuevo Testamento solamente que va a mencionar Shiva los libros, capítulos y versículos, y no todo, es una parte de lo que según ellos han preparado orar. Lo que habla acerca de el apoyo, el mantenimiento de un siervo de Dios que de verdad Dios usquín para su obra. San Mateo capítulo 10 del verso 9 al 10. Lucas capítulo 11 verso 42. Y Hebreos capítulo 7 verso 4 al 10. Como fue Abraham, Melquisedec, que queshbano diezmar. En Génesis 14, 20. Primera de Corintios capítulo 9 verso 9 al 11. Y luego del verso 13. Y Primera Timoteo capítulo 5 verso 18. Que el obrero es digno de su salario. Pero en Mateo 10, 9 y 10 cobij, el obrero es digno de su alimento. Entonces, hermanos, ahí están las citas bíblicas que van a apoyar, orientar, conducir, como para poder andar en los caminos de Dios y que Dios van a agradar. Entonces, si ven Dios, lo que shikamlak, Arela shuyar Dios shiva. ¿Por qué la iglesia cristiana hoy en día van a celebrar el día de cosecha? ¿Por qué la iglesia cristiana hoy en día cuya acción de gracias a Dios por todas las cosechas? Porque qachbo chivlan pechanim sikot honja abuk mineriega hanam perate ko anchanim Hatkachem per Yahawish, Hatkachem per Akana, Yatkachem per Kun, como lugar oral. Chutakebosla o in Makik. Entonces, hermanos, Chablampa, Wekona Kuyaruleo. Y Baruleo, Chanim Shubek, Shurakro descanso. Shurakro descanso. Este mes, febrero, marzo, abril, cuando Ruleo, Kushnek, Kuarak y Kosnak. Pero Dios retan su cierto tiempo. Cuando Dios cuida el hop, entonces cuando kuksoh robachulev, kuksoh rolev, cuyaru chuap, y entonces cuando que cajar semilla rápidamente todo lo que catcó, porque así Dios van a amar al mundo, así Dios van a amar a los pueblos, y gracias a Dios por todo. Y todo lo que oral van a aprender a cada vez es lo que Dios van a orientar, enseñar. Somos que no. Entonces, si una palabra que me chiva, ¿por qué Dios chutar primicia chirutinmit? ¿Y por qué Dios en el Nuevo Testamento los versículos que shió, que también chavak a los siervos que trabajan en el templo, que deben participar en el templo, que deben comer del altar?
para que la iglesia hoy en día que canjek en obediencia a Dios, para que la iglesia hoy en día también xachte pohlon la obra que Dios obró a cada uno de ellos como Dios, que nabe ya de 50, 60, 70 años, ishkich abna, at Pastor Miguel kachabna, porque casi shalom kohbanak. Eva kmik sobre shin, wa kmik kataronak kiklon kshim tak tonel, cojon hermanos shinchauruk la semana pasada kubishwa, yashin manchach, yashin yan primicia, yashin kol juntirim shinikcha, pero lo que es del año pasado, inclon 14 toneladas coten chponche binado. Con un tonel derecho hace 2 años, cha. Ya cuenta. Con un tonel derecho hace 2 años, cha. Y lo que es del año pasado, cha, inicio del 2023, ahí están llenos 14 toneladas, cha. 14 por 3,5, nepa. Casi o más de 40 quintales. Y chanimbre, todo lo que shurak chanim, otro 14, shbe 28 toneladas copercho chanim. Y ujer, sobe kmik chahlaunon, y hablau nakchutakcho chanim, Shapok chunak chikotosi, pero chanim mayor una kiklon 2, 3, 4, 5, 6 tareas, 10 hasta 2 camiones usi chuha. Y lo que nabe penakrak takashkai. Kamlolo shkai ku konak ko tar behlo nak khlefta ko hokchpan, kot qsi chuha, kot takchah, todo fracasado, ko pantakshin, ujer kachwa verdad que ojoneshin kia kret Santo Tomás. Red San Tomás kia ojoneshin. Y kmik kostminad chacha kishin de San Tomás. El San Tomás que tiembra una quebeta finca que macan kiep quintal avshin. Red San Tomás y después que te finca me escribe ver cual que va a orar y ad catorc as finca. Y kmik hermanos kostakmik jontir una sobre vishin. Algunos bastantes también orale kostish a hermanos o hermanas, pero es que hoy vishin Estados Unidos con los dólares. Koy shin chuha, koy ti, cojontir, koy au, wet kohop no kita kay chanim, bandeja de yumbos, bandeja de Gatorades. Mire, cuántas cosas copha, pollo dorado entre semana, ujer otro shap pollo dorado caldea, solamente petenmet ni petenmet una vez en cuando. Pero chanim hat caldea, canar shap que shap pollo dorado kfatak, y caldea. Chanim takaldea otbasi o que estufa rishkip y lo que ujer nakchap tu wach que es una estufa y chanim si rishkip o que estufa. Mira chanim ko de todo chanim ko rishkip o licuadora y ujer so gran licuadora. Ujer licuadora reshka. Kmik rishkip pankik chpan licuadora chek y ujer otbalik. Entonces hermanos chanim bendecido. ¿Por qué? Porque kmik kachache karakhtamos ka anachak. Porque Rapón y orar a 14, 15 años y copec choch, que igual a las 7, 8 de la mañana, pero casi a las 6, pero está con el celular. Un celular touch de 2000 años con Rapón de 15 años y ¿por qué? Porque el papá de Estados Unidos kutaklo ya. Al tom kmi kural Guatemala chasku, 80 hermanas si quiera ya bichisku honimos, bukarak sa honamos bigale. Kmi karak honamos ali, pues shaktrah chavi namas ka patal, eso sí conect, pero que copan takil consta. ¿Por qué? Porque ruta 8 y Estados Unidos que tolo rumer juntir. Todo y onche juntir, hombre tsiak, y orgel uwak, orgel shin, orgel uwak, orgel, todo lo que cochó. Entonces, hermanos, por un lado estamos bien, pero otro lado vamos malo. ¿Sí? Porque si, como shubih Pastor Miguel Mer, o el Pastor Pedro shubih, ¿por qué que me consta el cual? ¿Por qué que me consta el cual que chkapak? ¿Por qué me que bakta al toma a veces mha que conak que ang takil pa? Chinche namak. Areru papá y mamá. Porque chinko takonak chinko nautsa honali honapon, chi para que knamak. Pues papá y mamá somos los responsables. Nuestro deber es enseñar a nuestros hijos cómo trabajar, tanto como Ralí, tanto como Rabón. Entonces, hermanos, para ser un pueblo de Dios, Rahushik Chkabna, practicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, arelaro Dios Nanibuk